Bien, aquí estamos entonces en los primeros minutos de esta quinta temporada de La Última Pregunta. Lo prometido, la charla, la entrevista con el ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, un dirigente que conocemos muchísimo, es rafaelino, Marcos Corach. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la decisión es hablar con barbijo en esta charla, más allá de la distancia social que tenemos aquí en el estudio de Next. Sí, ya es una costumbre. La verdad que paso casi todo el tiempo con barbijo porque tengo reuniones o lo que sea, y la verdad que ya prácticamente no me lo saco. Evitas el olvido, está siempre puesto. Siempre puesto, sí. Hay veces que voy en el auto y me acuerdo de un meme o un tuit que había leído que decía: los que van solos en un auto con barbijo saben algo que yo no sé. Entonces yo me encuentro que estoy solo en el auto con el barbijo puesto y digo, ¿para qué? Claro. Pero sí, tengo la mayor parte del tiempo puesto el barbijo. Y está muy bien porque de alguna forma sos funcionario del gobierno provincial, ese gobierno que insiste todo el tiempo en la necesidad de respetar las normas de bioseguridad, y las básicas son todavía usar el barbijo y mantener la distancia social. Mira, la verdad que es una pelea bastante dispar, porque uno ve, yo cuando vuelvo los fines de semana a Rafaela o en Santa Fe, que paso la mayor parte de mi tiempo, o en Rosario, uno no ve mucha gente con barbijo, moviéndose con los cuidados y los recaudos que hay que tener. Y lo que menos podemos hacer es predicar con el ejemplo y tener todas las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier contagio, por mí y por los demás, claramente. Ustedes advierten que, y ese es el primer tema de esta charla, que hay cierta rebeldía en la población, que hay un sector de la ciudadanía que no respeta estas cuestiones básicas para cuidarnos entre todos. Sí, no sé si exactamente la palabra es rebeldía, en algunos casos sí, claramente, porque además militan el no uso del barbijo y el no tomar los cuidados y los recaudos que ya son conocidos, harto conocidos. Y en otra parte sí hay una cuestión de cansancio, después de un año y medio, donde esperábamos que el 2021 sea el año de la vacuna, el año de la reconstrucción. Hoy nos vemos en el medio de esta segunda ola de pandemia que realmente nos está pegando muy duro. Aquí en la ciudad de Rafaela, a pesar de los esfuerzos de extender, de montar un hospital de campaña, de hacer un convenio con los privados, nada alcanza. Y todos los límites son muy finitos. Y yo la vez pasada decía que varios lo tomaron. No es como si nada pasara. O sea, la pandemia está y todo lo que nosotros desde el gobierno, desde todos los estamentos del gobierno nacional, provincial y municipal, en pandemia no hay buenas noticias. Marcos, y hablando de eso, vamos subiendo y profundizando la misma problemática. Hoy uno puede tener una agenda para charlar con vos de toda la política, pero hoy la urgencia tiene que ver con la disponibilidad o no disponibilidad de camas en los principales efectores públicos de la provincia, de Rafaela, de Santa Fe y también de Rosario. El teléfono tuyo es una muestra de eso. Todo el mundo te llama, todos los periodistas de la provincia de Buenos Aires. Sí, y la verdad que con muchos de ellos quedo muy mal porque no alcanzo a responder, o porque en muchos casos no quiero responder porque también es una cuestión de responsabilidad. Es decir, que hoy me estén llamando para poder preguntarme cuáles van a ser las restricciones que vamos a tomar a partir de todo esto que se ha comunicado durante todo el día de hoy respecto a lo que pasó el fin de semana, respecto de este lunes, de tener Santa Fe, Rosario y Rafaela con la casi totalidad de camas ocupadas. Yo no voy a arriesgar y decir vamos a tomar estas medidas a tontas y a locas. Cada una de las medidas que nosotros tomamos son discutidas, son consensuadas, hablamos con los intendentes y presidentes comunales de toda la provincia. No siempre nos ponemos de acuerdo porque las realidades son completamente distintas. Nosotros tuvimos
la semana pasada un Zoom donde participaron 290 intendentes e intendentas y presidentas comunales de toda la provincia. Y la presidenta comunal, por ejemplo, de Carlos Pellegrini, no tiene la misma realidad que el intendente de Rosario. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la intendenta de Carlos Pellegrini, por tener una comunidad chica, se niega a respetar determinadas normas que están dictadas por el decreto provincial o el DNU, y se contagia a habitantes de Carlos Pellegrini, todas esas personas después derivan en Rosario, van a ir a internarse a Rosario, los contagiados van a Rosario. Y así es como Rosario también colapsa. En la ciudad de Rafaela hoy estamos cerca del 50% de internados, de pacientes que son de la ciudad de Rafaela, y hay otro 50% que vienen derivados de otras partes de la región, desde Reconquista. Cuando en Reconquista no tienen una cama, yo les puedo asegurar el esfuerzo titánico que hace la gente del Ministerio de Salud para poder conseguir una cama y evitar que esa persona se muera arriba de una ambulancia esperando. Entonces... Es dramática esta situación que estás planteando. Pero es real. Entonces, esta realidad que uno pretendiese que todos terminen de tomar conciencia definitiva de lo que está pasando, a veces las discusiones son muy complejas, porque la cuestión económica también pesa mucho. Entonces, son discusiones difíciles en una provincia que es muy extensa. Sí. Hace poco más de una semana se ajustaron las restricciones en la provincia y bueno, Rafaela es testigo. Hay varios sectores afectados que ganaron la calle, hicieron saber su descontento, forzaron alguna negociación, quizás alguna flexibilidad. Con la situación tan crítica como está el sistema de salud hoy lunes, el viernes vence aquel decreto. Sí. ¿Cuál es el escenario que nos espera? A ver, no te puedo dar precisiones porque las vamos a definir, pero claramente no podemos seguir como estamos, mal que nos pese. El gobernador Perotti privilegió y lo conversó en persona, viajó a Buenos Aires. Hace dos sábados atrás estuvimos hasta último momento, sábado a la noche, hablando con el jefe de gabinete de ministros para poder sacar a Rosario y a San Lorenzo de la zona de alerta epidemiológica para que los chicos puedan volver a la escuela, al menos la primaria. Hoy tiene que hacer el camino inverso, pedirle al gobierno nacional. Es que no, lo vamos a hacer. A ver, el decreto, ese artículo donde hablábamos de las escuelas y de la gastronomía en Rosario, venció, y hoy en Rosario y en San Lorenzo los bares volvieron a abrir hasta las 23 horas y los chicos están yendo a la escuela. Las escuelas secundarias en Rosario y San Lorenzo no están asistiendo, pero vamos a tener, porque no hay manera, porque el sistema es finito, no hay más camas, no hay oxígeno, no hay Marcos, recursos. en ese sentido, ¿de quién es la responsabilidad de esta situación tan crítica? ¿Es de la ciudadanía? ¿Es del gobierno provincial? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué análisis hacen? Hay una responsabilidad social y una responsabilidad colectiva que uno pretendería que sea adoptado y sea visto con mayor seriedad. A nosotros nos toca tomar las decisiones. Por algo la gente eligió al gobernador, eligió al intendente, eligió al presidente, y nos toca tomar las decisiones, que son todas antipáticas. Y la gente se resiste, lo que decíamos antes. Mientras más resistencia haya, más complejo va a ser. Cuanto menos tomen conciencia, entonces hoy nosotros vemos, las camas no alcanzan, y uno encuentra que tiene que mandar, como en el caso de la ciudad de Rafaela, a controlar que aquellos que están contagiados o han tenido contactos estrechos, para verificar si están o no están en sus casas. Y yo hablaba con la gente de Defensa Civil el fin de semana y me decían un montón de casos, que van, el enfermo no está en su casa, tienen que llamar al 911, va a la policía, labra un acta,
lo llaman a la persona que se había ido a trabajar, se había salido y está enferma y está contagiada y sigue contagiando. Y esa persona nada, no tiene conciencia y no tiene responsabilidad sobre sus actos y está afectando a él y a todo su entorno. Bien. ¿Sienten que desde la provincia, digamos, han hecho todo el esfuerzo necesario para ampliar el sistema de salud? Hemos hecho un gran esfuerzo. Ahora hoy llegaron 25 respiradores, pero es finito. Digamos, en algún momento ya no hay más lugar donde poner camas. Los centros de aislamiento que hay en Santa Fe, que hay en Rosario, que hay en Rafaela, y que no están siendo usados, porque si hoy en Rafaela tenemos entre 2.700 y 3.000 personas que están contagiadas y aisladas, y respetasen el aislamiento y se quedasen en su casa, sería todo mucho más sencillo. Pero hoy en Rosario, en el centro de aislamiento, que está en el hipódromo, hay 8 personas. En Santa Fe no hay gente que esté en el centro de aislamiento y está en su casa. Uno quisiera creer que está en su casa, pero a la vista está que no está en su casa. Bueno, entonces hay que hacer un análisis. Lo que vi que en el último decreto que se firmó hace una semana y pico es que se comunicaban las medidas, pero faltaban los fundamentos. Quizás eso ayude de decir cuál es la situación sanitaria pero tan dramática. Pero hace una semana en la cual el gobernador con el presidente de la Nación y con el jefe de gabinete estaban viendo el tema lo que decía antes, los indicadores. Ningún indicador nos da bien, no es toda la provincia igual, de cualquier manera nosotros tomamos la decisión de uniformar y que toda la provincia esté en un alto riesgo epidemiológico, porque si no muchas veces lo que pasa es que aquellos que están un poco más aliviados, después pasa lo que decía antes, ¿no? Los que se enferman en esos lugares van y colapsan los lugares donde reciben. Está claro. ¿Podemos volver a fase 1, una especie de fase 1 en los próximos días? No quiero arriesgar decir Bien. Volver a fase 1. A ver, la verdad que en términos de condiciones epidemiológicas estamos muy mal. En términos de indicadores estamos muy mal. La falta de camas es evidente, es todo lo que estamos diciendo. Además esto, ¿no? El Gobierno Nacional ha mandado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que ahora debería ir al Senado, donde hay algunas facultades y el trabajo es un poco más quirúrgico, por esto que decía antes, porque en el caso de la provincia de Santa Fe es una provincia muy extensa con realidades disímiles. Bien. Bueno, Marcos, y esto nos lleva a el COVID y la situación crítica también. En los últimos días falleció el ex gobernador Miguel Lifchi. Bueno, ¿una palabra? La verdad que el exgobernador siempre ha sido muy respetuoso. Hemos tenido discusiones, el gobernador ha tenido discusiones con él respecto de la gestión. No obstante ello, uno no puede menos que reconocer que ha sido un dirigente muy valioso para la provincia, ha sido gobernador de esta provincia, con todos los aciertos y los errores, y que nosotros a veces esos errores a veces cuando nosotros en la ciudad de Rafaela criticábamos al gobierno del ingeniero Lifchi, teníamos razones ciertas para poder quejarnos y poder elevar nuestros reclamos para ser atendidos. Bien. Entonces, nada, mis mayores respetos para con el ex gobernador. Bien, eso nos lleva a un nuevo escenario que hay y todavía se está reconfigurando en la escena política santafesina. Vamos a escuchar a quien es el sucesor en la Cámara de Diputados de la provincia de Lifchi, a Pablo Farías. Nosotros queremos que esta nueva mesa directiva de conducción de la Cámara surja del consenso. Bueno, he sido electo por ese consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas. No así, no se ha alcanzado aún el consenso con el resto de las autoridades, digamos la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda, que quedó postergado para la semana que viene, con la idea
seguir trabajando y buscando un entendimiento que nos permita avanzar sin mayores problemas. Hoy estamos abocados a normalizar la Cámara y a realizar esta primera sesión ordinaria claramente en homenaje a Miguel Lifchit. Bien, Pablo Farías es diputado provincial, es de Santa Fe, tiene como origen el Frente Grande, hoy está dentro del Frente Progresista y lo sucede a Lifchit. El 1 de mayo, cuando el gobernador Perotti dejó abierta e inaugurada la Asamblea Legislativa o el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura de este año, tuvo un discurso moderado, mucho más cercano a entablar acuerdos, a recrear un escenario de diálogo y consenso. La asunción de Pablo Farías parece también confluir en esa dirección. El oficialismo necesita diálogo para poder avanzar con los proyectos que tiene la legislatura. ¿Qué viene? Yo con Pablo tengo diálogo. El viernes fui a la legislatura, estuve 15, 20 minutos con él porque estaba esperando para hacer un par de notas y quedamos en hablar mañana o pasado cuando él pudiera también. Tuvimos un muy buen diálogo, tenemos un buen diálogo. Lo que está claro, y yo le planteaba, Pablo fue funcionario del Ejecutivo Provincial en el gobierno de Miguel Lifchit, y yo le decía, vos sabés, Pablo, lo que es la gestión. Y claramente la legislatura tiene otro ritmo, otra discusión. Y esto que él expresaba al final de la nota de recién, sobre no ponerse de acuerdo sobre el vicepresidente primero y segundo de la Cámara, habla mal, habla muy mal, pero ni siquiera estoy hablando de la memoria del ingeniero Lifchit, habla mal de que están discutiendo la vicepresidencia y las dos vicepresidencias. Y hoy estamos en un momento tremendo, en un momento de pandemia, donde todo el mundo está corriendo y está muy asustado, y están discutiendo una nimiedad. Entonces yo le decía, no pierdan tiempo y energía con estas cosas, Pablo. Y es una persona que yo creo tenemos mutuo respeto, nos conocemos de tiempo y vamos a seguir conversando, claramente. Bien, estamos aquí terminando este segundo bloque de la última pregunta, quinta temporada. Seguimos en el próximo bloque con más temas aquí, charlando con Marcos Corach, ministro del Gabinete Santafesino. Ya volvemos.